políticos, demás, para luego, la reunión se está grabando, me dijo. El espectador, el espectador, que en general se lo considera crédulo de lo que los medios de comunicación le transmiten, el espectador o la espectadora, no va a cuestionar muchas cosas respecto a esto que se les está imponiendo, entre comillas, o lo que se le dice, y esto hace que quizá la manipulación por parte de los medios de comunicación por ahí es bastante más utilizada por las agendas políticas y es mucho más fácil de captar un mensaje para ese caso. Y sobre todo recalcar que no existe la objetividad en los medios de comunicación. Desde el momento en que es un sujeto quien comunica, está la subjetividad, y siempre hay que dejar en claro desde dónde estamos hablando los comunicadores sociales, los periodistas, las periodistas, los agentes de prensa, para que el mensaje sea claro. Esto se da a través de decir, bueno, yo pertenezco a tal medio de comunicación. Por ende, ya la persona, el oyente, el televidente, el radio escucha, ya debería saber desde dónde estoy hablando, cuál es mi ideología, cuál es mi postura. En mi caso, yo no trabajo actualmente en medios de comunicación y estoy más que nada en áreas de comunicación de organizaciones sociales, y esa es mi perspectiva y mi punto de vista por lo que voy a exponer en este momento. Los documentos que hoy les decía, lo hago rápido porque hay mucho contenido. Los documentos que hoy les estaba diciendo, con los que contamos los periodistas y las periodistas, sobre todo, y con los que yo me basé a lo largo de mi carrera, hace casi 11 años, es principalmente los que nos brinda la red de periodistas argentinos en red, que es el Decálogo para el Tratamiento Periodístico de la Trata y la Explotación Sexual. Es un documento que se actualizó en el año 2020. Estela, creo que tenés algunas filminas, no sé si tenés ahí a mano. A su vez, también la Red PAR tiene un decálogo para la comunicación no sexista. Son documentos que todo comunicador social, todo periodista debería tener a mano. Ahí está. Gracias, Estela. Si quieren ver la pantalla. Deberíamos tener a mano para comunicar, para ejercer para comenzar a practicar la perspectiva de género y para comunicar con una comunicación no sexista. Ahí estoy leyendo. Bueno, el Decálogo para el Tratamiento Periodístico de la Trata y la Explotación Sexual tiene 10 puntos, como lo dice. El primero, si me pasás la segunda, es que es fundamental que vinculemos el delito de trata para explotación sexual con la prostitución, y que al hacerlo pongamos en evidencia cuál es la trama social, cultural y económica que los relaciona. Otra premisa importante, bueno, para este trabajo es que las personas afectadas por estos delitos, algo para tener en cuenta, es que no sean nuevamente revictimizadas por los medios de comunicación en el momento de que se cuenten sus historias, ¿verdad? El segundo de los puntos del decálogo es visibilizar este delito, comenzar a visibilizarlo y remarcar el impacto devastador que tiene sobre las víctimas. Siempre se habla de víctimas en estos casos, al menos en medios de comunicación. El punto 3 es explicar en nuestras coberturas los modos de captación de las mujeres, adolescentes y niñas, y dejar siempre en claro así que la idea de consentimiento es una falacia, sea cual fuere la edad de las víctimas. Es una práctica que se suele utilizar mucho en periodismo, en medios de comunicación, buscar el por qué, el para qué, el cómo fue, tratar de darle la vuelta y buscar excusas frente a diferentes delitos. El cuarto punto es que tendremos presente que es la consecuencia de una red de complicidades y de responsabilidades que involucran el sistema político, judicial y policial. Siempre tener presente que es la consecuencia de una red de complicidades y de responsabilidades que involucran al sistema político, judicial y policial. Luego, en el punto 5 dice que no hablaremos de clientes, sino de hombre prostituyente o varón prostituyente. Todo esto estaría bueno que lo vayamos pensando a medida que, no sé, les aparece una noticia y fíjense si realmente se cumplen con estos 10 puntos en cada una, por parte del periodista o del medio de comunicación. No hablaremos de cliente, sino de hombre prostituyente. Al hacerlo pondremos en claro que existe una relación de poder y como tal es desigual, y por supuesto no hay transacción comercial entre pares. En el punto 6, asumimos una posición abolicionista en el debate abolicionismo-reglamentarismo, y por tanto hablamos de explotación sexual y no de trabajo sexual, sobre todo esto. Se utiliza mucho la frase trabajo sexual en los medios de comunicación, obviamente por la falta de, no sé si de educación, pero sino de compromiso por parte del comunicador o de la comunicadora.
En el punto 7 hablamos de que no hay que dar nunca su nombre real, ni difundir imágenes o datos que puedan facilitar su identificación o la ubicación de la misma. En el punto 8 haremos conocer sus derechos a la víctima, informaremos dónde puede recibir orientación, asistencia y protección. Esto es en el caso de que sean víctimas también quienes estén leyendo las noticias, y evitaremos en el punto 9 la revictimización y la culpabilización de las mismas. Por eso, no dar detalles de los sometimientos sexuales que padecieron. En el último punto, buscaremos alentar la denuncia de situaciones de trata y este sobre todo es demasiado importante. Buscaremos alentar la denuncia de situaciones de trata y de explotación sexual, para lo cual incluiremos los teléfonos y las direcciones de los lugares donde hacerlo. Del mismo modo, publicaremos teléfonos, direcciones de servicios de asistencia a víctimas y trataremos de difundir en forma periódica, con la anuencia de sus familiares o del juzgado interviniente, fotografías y datos de personas desaparecidas que se sospecha han sido secuestradas por redes de trata. Bueno, ahí concluyen. El documento es muchísimo más amplio, saqué únicamente los 10 puntos más importantes con el cual los comunicadores sociales, las comunicadoras, periodistas deberíamos tener siempre bajo el brazo para un buen ejercicio del periodismo. Me hubiese gustado estar en la parte en el Zoom donde estaba el de NACOM, funcionario de NACOM, pero bueno, no sé qué temitas hablaron, hubiese estado interesante también verlo. Ahí cerramos, Estela, con eso, y paso un poquito, después de haber leído cuáles son los puntos que tendríamos que tener en cuenta los comunicadores sociales y las comunicadoras respecto a esto, para contarles un poquito el análisis que hice este tiempo, que me tocó investigar un poquito sobre la comunicación, instituciones, organizaciones. Hablando un poquito con Sole, con las chicas también de la colectiva, me contaban las fallas que hay de la comunicación entre instituciones y organizaciones, ¿verdad? Instituciones públicas, estatales, y las organizaciones sociales que se encargan de la asistencia, acompañamiento, asesoramiento de la víctima. Y ayer leía un flyer que decía, acá me anoté la frase: las voces de las víctimas son las que marcan el camino, ¿verdad? Y esa era la frase central en un flyer que compartían respecto al Día de la Trata, contra la trata de personas. Y esto sucede porque ante una denuncia, por ejemplo, las instituciones recurren en la mayoría de los casos a organizaciones sociales que nos encargamos de la posterior contención de las víctimas, asistencia, seguimiento de los casos, pero, ahí voy a hablar como integrante de 3 organizaciones sociales, luego el seguimiento del caso se tiene que hacer a través de la víctima. Está la carencia, y la padecemos, del feedback que hay después por parte de la institución que nos solicita determinado caso. Tenemos que estar preguntando constantemente cómo siguió, cómo está la causa judicial, tratando de conseguir abogada, y bueno, ahí se corta un poco ese hilo, esa comunicación que había, teniendo que analizar el contexto a través de la víctima, de la voz de la víctima o de los familiares de las mismas. Eso para hablar un poco de lo que es comunicación interna, vendría a ser entre instituciones y organizaciones, y lo puse en la conclusión, pero realmente creo que debería haber una conexión, una tríada entre comunicación, de los medios de comunicación, las organizaciones sociales y la institución, para una mejor comunicación de todos estos casos. Y en cuanto a lo que comunican, o la forma en lo que comunican los medios de comunicación provincial, que les había dicho anteriormente, el diario El Comercial y el diario La Mañana, para tener 2 puntos de vista distintos. Lo primero que hice fue poner, por ejemplo, en el buscador de ambas páginas, me basé más que nada también en la parte digital, igualmente estuve leyendo un poco, pero en lo que es la parte digital, pones en el buscador, por ejemplo, trata de personas o la línea 145, simplemente pueden probar con poner en el buscador cuántas noticias salen o qué mensaje les aparece debajo. Y lo primero que aparece en ambas páginas, como lo que encontré, me hubiese gustado hacer filmina esto, pero no tuve tiempo, es que no se encuentran topic, tags ni categorías de trata de personas. Entonces, toda la información desde enero del 2021 hasta ahora, que es casi agosto, solamente hubo 3 noticias en el diario El Comercial relacionadas al tema de trata de personas. 2 noticias, por ejemplo, arrojaron, una era en cuanto al 2020, que se relacionaban en general con casos de personas aisladas en centros de aislamiento, el tema del COVID-19.
dándole así un tinte bastante opositor en general por parte del diario El Comercial, sin investigación y denuncias por trata. Era simplemente mencionar la palabra trata de personas relacionado a esto. Y en cuanto a la línea de la búsqueda por línea 145, no encontré ningún dato en lo que va del 2021. Sí encontré 2 noticias que hablaban de una capacitación que se le iba a dar al área de migraciones de la provincia, pero no así la línea 145, que por ley es obligatorio colocar, y también por ley de medios y por algún decreto que no me acuerdo el número, se tiene que colocar la línea de denuncia en todos los casos en que, por ejemplo, en medios de comunicación televisivos o gráficos o radiofónicos tiene que figurar la línea de denuncia, sea 144, 102, 145. Es una forma de prevención también y de informar. No se está dando en ninguno de los casos, al menos en lo que investigué. Y en noticias sobre la línea 144, solo arroja una con datos suministrados por el Ministerio de la Mujer respecto a la cantidad de llamados que hubo en el año en la región NEA. Eso es toda la información que había. Esa es la única noticia que salió en casi 8 meses. Diario de la Mañana, en ninguna de las notas investigadas leí el número 145, ni el Departamento de Trata de Policía, ni por parte de organizaciones encargadas del acompañamiento. O sea, no había ninguna información respecto a dónde acudir en caso de denuncias, ni del 145, ni del 144, ni en caso de violencia. Ninguna de las noticias en ninguno de los medios tenían estas informaciones para las víctimas. Y en cuanto al tipo de información, según lo que pude analizar, es que todo pasa sobre la noticia policíaca o el espectáculo, ¿verdad? El allanamiento, se sospecha un caso de trata de personas en el niño desaparecido en el oeste formoseño, pero nada pasa más allá que de eso, ¿verdad? No hay una forma de prevención, no hay información. Y en general también son respuestas judiciales. Y en cuanto al tipo de información, según lo analizado, puedo decir más o menos que sobre prostitución, que más aparecen en los medios, responden a los ítems de acciones policiales, como les decía recién, o acciones políticas, noticias que tratan sobre iniciativas políticas, como imposición de multas, reacciones, declaraciones. Algunas hacen referencia a acciones judiciales, otras acciones sociales, que tienen más que ver con acciones de la sociedad civil, y otras hablan de historias de vida y sobre todo prostitución en otros países. Hay una mirada por parte también de los medios hegemónicos, los medios nacionales, más que nada de la provincia de Buenos Aires, de una mirada de lo que es trata de personas hacia el Medio Oriente, con el tema de los refugiados, y no tan, siendo que tenemos una situación similar, como decía hace un rato Sole, como una situación de paso, que es tan cercana, salvando las distancias, sin embargo siempre se mira en ese tema hacia el más allá, pareciera, desde los medios. Por último, creo que por último, sí, tengo varias propuestas, o sea, siempre creo que una de las cosas más importantes es la capacitación constante de parte de los comunicadores sociales, de los agentes de prensa, periodistas, de cómo educamos también, cómo nos educan y cómo educamos a futuros comunicadores sociales. Y últimamente, yo me recibí hace algunos años, pero últimamente veo que se desvía el enfoque social de lo que es la currícula de los comunicadores y las comunicadoras. Creo que la mayoría de nosotras, obtuvo ese compromiso social a raíz no sé, de la participación en la universidad o de los últimos años del colegio. Es como que uno empieza a generar ese, disculpen, compromiso social a raíz de este paso de nuestras vidas. Y lo que están haciendo en general en lo que son las carreras periodísticas, lo están alineando más hacia el lado del corporativismo, como sería la comunicación institucional, la comunicación de empresas, va más para ese lado, dejando así de lado lo que es la comunicación social y el compromiso, así que básicamente somos la voz de quien muchas veces no lo tienen, o el rol del periodista también es llegar allí donde las instituciones muchas veces no pueden hacerlo. El énfasis en los procesos también es otra de las propuestas, el énfasis en los procesos, que es una consideración importante, acá me lo anoté también para no olvidar, y poner foco en preguntas de qué manera afecta la situación, las personas que fueron parte de nuestra noticia. Como que se informa y después nos olvidamos, queda en la nada. ¿Qué pasa después con esa persona? ¿Cómo seguimos investigando después? ¿Cómo quedó su vida? ¿Cómo quedó su causa? Un periodismo con perspectiva de género intenta no quedarse con esto, como que fue una noticia aislada, como decía recién, un espectáculo noticioso,
Por ejemplo, la niña que hace un tiempo se hizo semejante espectáculo en la provincia de Buenos Aires, que un señor se la había llevado y seguían las cámaras por todos lados. ¿Qué pasó? ¿Algún medio de comunicación después fue más allá de la espectacularidad de la noticia? ¿O simplemente se quedó con ese momento? Promover el debate también, visibilizar las alternativas a los problemas. El uso del lenguaje, otra de las propuestas. Muchas veces ayuda a reproducir. El lenguaje nombra la diferencia y la reproduce. Y por lo tanto hay que ser consciente del mismo y permitir utilizarlo de manera inclusiva y no sexista. Hacer el esfuerzo también de enriquecer este lenguaje. En general, el periodismo es muy particular, habla de padres, no de madres y padres, o no usa los genéricos. En cuanto a derechos humanos, usa el derecho de tal persona, de la infancia, de las niñas. El lenguaje inclusivo está todavía muy alejado de lo que es los medios de comunicación. Se necesita informar también sobre los fallos que sientan precedentes, otra de las propuestas que me gustaría ir inculcando al menos con quienes comparto, con mis colegas. En general uno cuando siempre habla, tengo muchos amigos acá en la ciudad de Clorinda con los que compartimos mucho, sobre empezar a informar sobre fallos que sientan precedentes para poder empezar a aprender de ello. Y sobre todo la ley Micaela en medios de comunicación, constante, reiterada, por parte de organizaciones sociales de forma remunerada para quienes la brinden y en todas las instituciones, no solamente medios de comunicación, seguir con campañas de sensibilización y capacitación, concientización, empezar, como dije hace un rato, a unar lazos entre medios de comunicación, que somos quienes le damos voz a los que no la tienen, entre las instituciones públicas, con las organizaciones sociales, que los medios empiecen a darle más bola del trabajo intenso que hacen los medios, las organizaciones sociales en las distintas ciudades de la provincia. Y bueno, hasta ahí más o menos llegando. No sé si quedó alguna duda, tratar de hablar un poquito de en qué contexto ubicamos nosotros los comunicadores sociales la trata de personas y cuándo y cómo hablamos de ella. Era básicamente mi exposición. Espero, si tienen alguna pregunta, pueden hacerla. Gracias, Emilia, la verdad que... No me pongan en acelerado porque yo hablo rápido. No, ya nos dimos cuenta. No, gracias, la verdad que quedamos así como... A mí me surgen algunas preguntas, pero mejor para la segunda ronda. En todo caso vamos a darle espacio a la intervención del licenciado Luis Caputo, licenciado en Ciencias Políticas y docente universitario en la Universidad Nacional de Formosa. Gracias, Luis, por sumarte a esta serie de actividades, a esta convocatoria, junto con las organizaciones amigas, hermanas acá en la provincia de Formosa. Así que nada, estamos con ganas también de escucharte. Gracias compañeras, gracias a todo este colectivo por la invitación. Somos poquitos pero valientes, ¿sí? Y fuertes. Estamos sembrando. Gracias por la invitación. Bien, me toca hablar de políticas públicas en general, vinculadas a la trata de personas. Entonces, en ese sentido quisiera hacer algunas contribuciones, a ver si nos pueden ayudar a seguir pensando en este tema. Como todos sabemos, hoy es el Día Internacional Mundial de Combate a la Trata de Personas. Y además de esto que decía Soledad, que es una oportunidad para generar conciencia en la opinión pública, en la sociedad, en los gestores de políticas públicas, de la complejidad de la trata de personas, también interpela a los estados para que consideren y tomen medidas eficaces para los distintos factores que explican la trata de personas. Factores, como ustedes saben, económicos, sociales, culturales, políticos. Y bueno, y cuando se interpela el Estado, estamos hablando de políticas públicas. Un tema tremendamente importante. Así que qué bueno que podamos reflexionar sobre esto. Sobre todo ahora con esta nueva gestión, me da la impresión de como que está habiendo una transición, ¿no? Una transición. Si bien veníamos avanzando fuertemente en la Argentina, con la ley de trata de personas, la 26.364, la creación del Consejo Federal, el comité que ya existía anteriormente, con la Protex, veníamos avanzando fuertemente a nivel institucional,
pero faltaba más energía, y nosotros, por ejemplo, acá en Clorinda, en Formosa, sentíamos que había mucha debilidad en relación al tema, ¿no? Venimos padeciendo esa fuerte debilidad, pero parecería ser que como que se está movilizando digamos, yo diría, las políticas públicas se están comenzando a movilizar, ¿sí? Y me parece que es un buen signo, y estamos en un momento histórico, y creo que tenemos que acoplarnos a este y tratar de contribuir fuertemente. Entonces, en ese sentido, yo quisiera solamente darles una visión general de este tema de las políticas públicas, y hablar de algunos retos en cuanto a la gestión integral de políticas antitrata, si se quiere, antiexplotación sexual de niños, niñas, adolescentes, mujeres. Entonces quisiera hablar muy rápidamente de la importancia que tienen las instituciones. ¿Qué son las políticas públicas? Que todos tenemos una idea básica que son las políticas públicas. Algunos factores críticos que existen en el campo de las políticas públicas para repasar y tomar conciencia, porque nosotros estamos en ese campo de las políticas públicas también, nos interesan muchísimo las políticas públicas para prevenir, para asistir, acompañar a las víctimas. Y quisiera hablar un poco también sobre las concepciones que existen sobre políticas públicas, porque no existe una sola concepción, una sola mirada, sino que hay distintas concepciones. Bien, comenzando con las instituciones, solamente para repasar lo que ya sabemos, pero las instituciones, sobre todo las instituciones estatales, lo que hacen es generar reglas de comportamiento que tienen un fuerte impacto en la sociedad, en la comunidad. Es decir, que las instituciones moldean de alguna manera o estructuran la acción social, los comportamientos sociales en distintos campos en una sociedad. Entonces, eso es muy importante, lo que hacen o lo que no hacen, o cuando meten la pata también las instituciones. Es decir, que contribuyen fuertemente a, por ejemplo, comportamientos que tienen que ver con el status quo, ¿sí? A generar status quo, o, por el contrario, las instituciones pueden generar y contribuir para hacer transformaciones sociales en los comportamientos en las comunidades frente a distintas problemáticas. Por eso es importante tener siempre presente la relevancia que tienen las instituciones, porque tienen un fuerte impacto en nuestras vidas, en el presente y obviamente en el futuro. Lo otro es esto de qué son las políticas públicas. Tradicionalmente, las políticas públicas, sobre todo cuando a veces lo pensamos en la cotidianeidad, lo asociamos con las políticas gubernamentales. ¿Sí? La política pública es igual a aquellas medidas, acciones, programas, decisiones que se toman desde el gobierno. Esto está bastante cuestionado hoy por hoy, sobre todo desde la perspectiva de las organizaciones de la sociedad civil, desde un punto más amplio, porque si estamos en contextos de sistemas democráticos y queremos avanzar hacia democracias profundas, vibrantes, altamente participativas, obviamente que esta es una definición muy limitada de las políticas públicas. Pensarla como aquello que hacen o también aquellas omisiones o aquello que no hacen, porque también se dice que aquello que no hace el Estado, por ejemplo, frente a la trata de personas, también es una política pública. O sea, omitir un problema serio, complejo, también es una forma de decidir ante un problema complejo. Entonces, aquello que se hace y aquello que no se hace, también es una política pública. O, por ejemplo, patear la pelota para adelante. Tratar de no reconocer un problema, postergarlo hacia adelante, también es una forma de política pública. Las políticas públicas, obviamente que no son siempre positivas. Nosotros nos movemos en el campo social, en el campo educativo, ¿sí? Relativamente, pero fíjense que la dictadura militar permanentemente ha generado políticas públicas también. ¿Pero de qué tipo? Represivas, autoritarias, sus políticas públicas han llevado a desaparecer a 30.000 compañeros y compañeras, ¿sí? O sea, entonces, las políticas públicas es un campo de lucha política. Y esto es algo muy importante que lo consideremos. Es un campo de lucha donde hay, frente a distintos problemas, distintos temas,
como lo decía Emilia recién, por ejemplo, frente a la trata de personas, hay distintas perspectivas, ¿sí? Hay distintas formas e ideas que luchan para ver cuál es la que se impone. Entonces, para cualquier tema, pobreza, desocupación, niñez, mujer, siempre hay disputas respecto a las ideas sobre el diagnóstico del problema, de los temas, y respecto a las propuestas de solución también. Entonces, las políticas públicas están atravesadas por distintas ideas, pero también sobre distintos intereses. Hay una puja permanente de lucha por distintos intereses. Y acá juega mucho el poder también, ¿sí? El poder, y en ese sentido, la historia argentina y la historia de nuestros países es un movimiento de políticas públicas, si se quiere, pero de luchas en relación a esas políticas públicas, en el campo económico, productivo, social, educativo, ambiental, en todos los ámbitos donde se toman decisiones. Entonces, eso no tenemos que perder de vista. Es un campo de lucha donde se disputa la construcción de las políticas públicas. O, diría yo, en el caso de la trata de personas, la no construcción, para aquellos que se hacen los ñembotas y dicen, no, en Formosa no existe la trata de personas, ¿no? Que queriendo instalar un discurso, una narrativa de que supuestamente no existe trata de personas, o queriendo ocultar. Entonces, es un campo de disputas, y ahí, digamos, la importancia de tomar posición y de también hacer pedagogía, si se quiere, frente a este tema, y también tener buena onda, como sé que la tienen varios de ustedes, son muy buenos en ese sentido, también convencer, persuadir a aquellos que toman decisiones sobre que el flagelo de la trata de personas, el crimen de la trata de personas, es una cuestión sumamente seria, sobre todo en una provincia donde la estructura poblacional está fuertemente marcada por las niñeces, ¿sí? Las adolescencias, las juventudes. Casi el 70% de nuestra población, desde el punto de vista sociodemográfico, es una población que tiene menos de 30 años. Y vamos a seguir teniendo en los próximos 10 años, 20 años, 30 años, hasta el 2060 en Formosa, poblaciones infantiles, adolescentes y jóvenes de mucho peso. Entonces, lo que hagamos ahora, lo que no hagamos, va a tener repercusión en 2 años más, en 5 años más, en 10, 15, 20 años más. Entonces, una concepción de política pública tradicional es la que se la concibe desde el ámbito de la ciencia política, que justo yo soy licenciado en ciencia política, ¿no? Cuando estudiamos este tema de las políticas públicas, decimos que este modelo tradicional de política pública la llamamos estadocéntrico, que es el modelo típico de América Latina, donde las políticas públicas bajan verticalmente de arriba hacia abajo. A veces son de la burocracia, la tecnoburocracia, de 2 o 3 personas, depende de las áreas de competencia, de manera como paquete, diseñan la política y la implementan verticalmente. A veces de manera autoritaria, otras veces de manera paternalista, pero es una concepción que no admite la participación de la ciudadanía ni de los sectores que están afectados por la problemática. Es una mirada tecnocrática de las políticas públicas, homogeneizante, ¿sí? Una sola manera de concebir la política pública y el diagnóstico que se hace sobre la realidad, sobre los sujetos. Y se habla mucho de beneficiarios de planes, beneficiarios de programas. A veces a nosotros mismos se nos pega ese concepto, ¿no? Que viene de este paradigma estadocéntrico. Cliente, donde son políticas meramente asistencialistas, ¿sí? De arriba hacia abajo, y donde se imponen las políticas públicas de manera rígida, sin ningún tipo de flexibilidad, sin considerar los territorios, las particularidades que tienen los territorios, la cultura que tienen los territorios, sin considerar las voces, ¿sí? Los actores, la historia, las peculiaridades que tienen los territorios. Pero por otro lado,
a fines de los 90 más o menos, depende de los países, y acá América Latina tiene mucho que aportar en este sentido, países como Brasil, Bolivia, también Argentina, algunos municipios, alguna provincia, ¿sí? Que digamos, y algunas intendencias, también en Argentina y distintas partes de América Latina, han comenzado a posicionarse en otro paradigma de la política pública que lo podemos titular como paradigma ciudadano-céntrico. El otro decíamos estado-céntrico, ¿sí? El paradigma que comienza a asomarse el ciudadano-céntrico, donde la política pública ya no se limita únicamente a las decisiones que toma el gobierno exclusivamente, sino que la política pública se construye con los actores sociales de los territorios. La política pública se concibe, se idea, se diseña, se discute, se dialoga, se consensúa con las organizaciones de la sociedad civil. Nosotros en nuestro caso nos interesa muchísimo con las sobrevivientes de la trata de personas, ¿sí? Con aquellos sectores de las organizaciones de la sociedad civil que conocen los territorios, que conocen la problemática, que tienen la experiencia, que tienen información pertinente, que están comprometidos con la problemática. Las organizaciones de la sociedad civil que trabajan de manera ad honorem, las organizaciones no gubernamentales, que se vienen especializando, que tienen mucho que aportar en cuanto a ideas, llevar adelante sus pequeños proyectos que aplican en el barrio, en la comunidad, en el territorio, y por qué no convertirla en política pública, como ha pasado, ¿sí? Que muchos de los proyectos y programas a baja escala de las organizaciones de la sociedad civil luego han sido aplicados como una política pública a nivel nacional. Entonces, las organizaciones de la sociedad civil tienen información, tienen diagnósticos sobre la realidad, tienen estrecho contacto con la ciudadanía, con los sectores con sus derechos más vulnerabilizados. Y en ese sentido, hablamos de una política pública ciudadanocéntrica que se co-construye, pero no solamente en la fase de la fijación de la agenda, ¿sí? Porque la política pública tiene un ciclo, que es la fijación de la agenda, el diseño de la política pública, porque siempre hay varias alternativas, A, B o C. Luego tenemos la implementación de la política pública, bajar a terreno la política pública. Luego tenemos el monitoreo de la política pública y la evaluación, en teoría, ¿no? El ciclo de la política pública. Bueno, las organizaciones de la sociedad civil, la ciudadanía que está comprometida, que conoce una temática específica, puede construir fuertemente en todo el ciclo de la política pública. Desde la fijación de la agenda, ¿sí? El diagnóstico sobre todo de la problemática. Recuerden que si, por ejemplo, hay funcionarios que no conocen el tema de la trata de personas, si no conocen sobre la explotación sexual de niñas, niños, adolescentes, si tienen una confusión conceptual, obviamente ahí tendría que estar la sociedad civil acompañando, colaborando con el Estado, pero la pregunta es, en la mayoría de los casos, ¿se dejan acompañar, se dejan asesorar? ¿Hay una cierta humildad para trabajar codo a codo con las organizaciones de la sociedad civil? Bueno, estos son todos debates que se están haciendo en América Latina, pero les puedo asegurar que las experiencias en materia de construcción de política pública participativa, de manera democrática, son siempre las más eficaces. O sea, los estados más inteligentes, los tomadores de decisiones más inteligentes, se dejan ayudar, se dejan enriquecer y apoyar por las organizaciones de la sociedad civil, por aquellas organizaciones que más conocen los problemas y están más comprometidos. Es más, ustedes saben que, por ejemplo, Gustavo Vera es una figura así central que viene del campo de la sociedad civil, ¿sí? Que digamos, ha sido, digamos, todo lo que ha hecho digamos, en Buenos Aires, en Mar del Plata, en materia de desbaratamiento de mafias, de trata de personas, y bueno, todo esto le ha ganado luego para tener la posibilidad de que con esta experiencia que viene del mundo y de la sociedad civil, poder escalar a nivel nacional y federal. Entonces, es muy importante
tratar de que tratemos nosotros, que tenemos confianza acá, los compañeros de Misiones, las compañeras de Misiones, de tratar de comenzar a hablar de este paradigma, sobre todo cuando estamos hablando de democracias, ¿no? Donde la participación, el diálogo, son fundamentales para la construcción de políticas públicas pertinentes, para poder incidir en la implementación de políticas públicas, para poder acompañar, monitorear, cuidar los recursos que son escasos, darle un fuerte protagonismo a las sobrevivientes, para que con su experiencia, con la terrible experiencia que han pasado, y su conocimiento puedan también inspirar futuras medidas, futuras políticas públicas. Y como para ir cerrando, que seguramente ya me habrá pasado el tiempo, la trata de personas, como otros fenómenos altamente complejos, supongamos la desnutrición infantil, el embarazo adolescente no deseado, el abandono escolar, la malnutrición, el desarrollo infantil temprano, la segregación espacial, la violencia de género, la inequidad de género, son todos temas altamente complejos. No lo puede solucionar un ministerio, una secretaría, un municipio, ni 2, ni 3, ni 4. Son temas tremendamente complejos porque son multidimensionales. Entonces es preciso trabajar de manera integral, no de manera fragmentada. No, yo en mis kiosquitos. De esa manera no se va a poder jamás erradicar estos problemas tremendamente complejos. Entonces hay que apuntar a construir políticas públicas de trata de personas con un enfoque integral. Y para eso hay que aprender a trabajar de manera coordinada. O sea, no es fácil trabajar de manera coordinada por parte del Estado. Inclusive al interior del Estado a veces hay celos, hay, digamos, problemas de poder interno, y implica todo un cambio cultural al interior del Estado trabajar de forma interinstitucional. Ahora se lanzó la mesa de trata interinstitucional en Formosa. Recién estaba escuchando que se va a lanzar en Misiones también. Bueno, y implica todo un desafío para trabajar. Hay que coordinar en la toma de decisiones, en la agenda a priorizar, qué priorizamos en Formosa, hay que coordinar los recursos, hay que coordinar la gestión, ¿sí? Y todo implica todo un desafío. Y luego el Estado también tiene que, si está dispuesto a trabajar de manera democrática, obviamente, y si quiere tener un impacto efectivo, coordinar con las organizaciones de la sociedad civil, ¿sí? Coordinar con los sindicatos, coordinar con los municipios, coordinar con las escuelas, con las iglesias. Entonces, implica todo un enorme desafío que, como se lo estoy pintando yo, por ahí puede ser fácil de decir, bueno, yo estoy con lo que dice Luis, coordinar, perfecto. Pero les puedo asegurar que no es tan fácil. Porque venimos de una cultura organizacional, ¿sí? Digamos, tradicional, y nos cuesta coordinar. Imagínense, pero como les decía, en el Estado se cristaliza esta cultura que tenemos como sociedad, ¿sí? Y creo que el Estado tiene que comenzar, si quiere tener un impacto efectivo, tiene que avanzar a esta mirada más integral de las políticas públicas, sobre todo en temas complejos, altamente complejos, multifacéticos, como es la trata de personas. Y ojalá que haya una apertura, pero en serio, no de guau, hacia los territorios, ¿sí? Y hacia las organizaciones de la sociedad civil. Por ahora dejo acá. Muchas gracias. Muchísimas gracias por tu aporte, Luis, siempre muy valioso, muy actual, que nos lleva a reflexionar en profundidad estos temas. Yo le quiero dar la palabra ahora a la doctora Fátima Gutiérrez, abogada del Foro Local, trabajadora judicial, mejor dicho, militante también, feminista, está en un gremio, la Pedro Morel, fundadora de ese sindicato de trabajadores judiciales. ¿Estás ahí? No te estoy viendo, Fátima.
Sí, estoy. Hola, Sole, hola a todos, todas, ¿cómo están? ¿Se me ve? ¿Se me escucha? Estela, yo te envié ahí el material para compartirlo en la pantalla. ¿Te podés fijar? O Sole, vos, Perdona, ¿dónde lo enviaste? al WhatsApp, está en el WhatsApp. Ay, a ver. De todas maneras, bueno, en realidad lo que preparé es un recursero. Estuvimos hablando con Sole y con otras compañeras días atrás sobre qué podíamos proponer para este día. En realidad hay tantas cosas para hacer que lo que me pareció, digamos, más cercano es preparar lo que tenemos disponible en este momento, algo que les sirva a los que no trabajan tan directamente con las leyes y con la justicia y todo eso. Y entonces es un resumen de un compensadito de las leyes que rigen sobre la trata de personas, sobre las leyes que rigen sobre todas las formas de violencia contra la integridad sexual, porque también un poquito se confunden los conceptos, y para no entrar a hablar sobre conceptos, más que nada decirles cuáles son las leyes que hablan sobre esto y que por ahí cada uno se tome el trabajito de entrar, mirar qué cosas sí, qué cosas no, porque en realidad cuando hablamos del Día de la Trata, estamos hablando del Día de la Trata de la explotación laboral y sexual. Es decir, es tan complejo como recién nos contaba Luis, que la verdad me encantó todo esto que habló de que tenemos que integrarnos, de que tenemos que procurar hablar entre todos los sectores, porque evidentemente es lo que más nos está costando. Particularmente de donde yo vengo, que es el Poder Judicial, la más patriarcal de todas las organizaciones. Es una institución que no acepta ningún tipo de consejos de ninguna otra organización, de ningún otro poder del Estado. Nosotros tenemos como organización una autonomía propia que no admite consejos ni de organizaciones sociales, ni interactuamos tampoco, y qué necesario que es que encaremos ese desafío, porque en realidad las únicas personas que nos están ayudando a dar respuesta cuando se presentan estos problemas son las organizaciones sociales. Y así es como va funcionando, y estas redes de mujeres, primero yo integro una colectiva de mujeres feministas de Formosa Capital, soy también replicadora de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema y promotora de género del Ministerio de las Mujeres de la Nación. Esto no es una casualidad, es un trabajo que vengo haciendo hace rato como hormiguita. No queda otra que ir trabajando de a poquito, y es una lucha que se ve que nos va a llevar toda la vida, porque conseguir ampliación de derechos siempre es salir a la calle 1 millón de mujeres, salir a la calle 2 millones de mujeres cada vez que se consigue una ampliación de derechos. Bueno, esta tarde escuché una parte de la presentación que se hizo desde la Nación, y la verdad impresionante que por primera vez se mencione esta posibilidad de que las organizaciones sociales y los sindicatos tengan injerencia en el seguimiento y en la lucha contra la trata, que evidentemente va a pasar a ser una cuestión de como una política de Estado, por la forma en que se planteó, y ojalá que las personas que pasen a formar parte de estos programas sean personas comprometidas con la cuestión, porque también depende de eso. A veces, como tantos otros programas hay que están creados, y las personas que siempre depende de las personas que son puestas a trabajar en estos programas. Bueno, hoy por el Día de la Trata, el Gobierno de la Nación Argentina presentó el Plan Nacional de la Lucha contra la Trata, y los puntos más importantes fueron cuestiones, me parece, indispensables para estas personas que en realidad son víctimas de derechos humanos.
y que se trata no solamente de prevenir y de captar a las personas que se encuentran en esta situación, sino de que el Estado asuma su responsabilidad y los compromisos internacionales sobre derechos humanos, y en ese sentido, la presentación la realizaron distintos representantes de todos los ministerios de la Nación, y el plan, que va a ser integral, va a incluir acceso a la vivienda, formación e inserción laboral, políticas que tienen que ver con la salud mental y el acompañamiento terapéutico, asistencia económica directa, y por último, la incautación de los bienes obtenidos con la trata y el aprovechamiento para políticas que sean de utilidad para las víctimas. A veces el comentario popular es que estas políticas son también onda clientelismo, como decía recién Luis, pero en realidad nosotros que tenemos trabajo y que tenemos la bendición de tener trabajo estable, de cobrar a fin de mes, por ahí no tenemos una idea de lo que se trata de estas personas que no se les paga con dinero, que hay un proxeneta haciéndoles trabajar a cambio de nada, que les hacen trabajar en el campo cosechando a cambio de mercadería, que no les dan vivienda, que les tienen durmiendo en el piso, sobre ni siquiera colchones, sobre mantas, todas deterioradas. Es una vergüenza. Realmente hay seres humanos que todavía someten y esclavizan personas. Entonces, por ahí ser conscientes un poquito de que Formosa no está exenta de estas cuestiones, peor nosotros que vivimos en Clorinda. Yo soy nacida en Clorinda, trabajé mucho tiempo en Formosa, pero tenemos que nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, tienen que entender que este no es solamente un lugar de paso de mercadería, que también es un lugar de paso de tráfico de personas. Entonces, nos hace falta una mirada más consciente de cuando vemos situaciones extrañas, de que hay una línea gratuita, de que hay un WhatsApp gratuito con el que se puede uno comunicar las 24 horas para realizar consultas, para saber cómo se denuncia, dónde se pueden obtener con facilidad todos los datos. Y esto también estaba conversado anteriormente de que por qué no prosperan o por qué no la gente no denuncia. Y la gente no denuncia porque no sabe que esto se puede denunciar, o la gente no sabe que esto es un delito, que la trata de personas es un delito que tiene una condena, no solamente social, sino también una condena judicial, pero que para eso se tiene que denunciar y que para eso están habilitados los canales para que la denuncia sea anónima, porque hoy hubo un compromiso del gobierno nacional de interactuar con la FIP con respecto al trabajo en negro, y agradecieron el compromiso de los sindicatos del campo y del comercio principalmente, que van a colaborar para denunciar las empresas que hacen trabajo en negro. Es decir, el blanqueo, el trabajo en blanco es una de las aristas para la dignidad de las personas, que es algo que prácticamente en todo el país victimiza a muchas personas, principalmente en el campo, donde se hacen tareas de cosecha, de minería, de ganadería, a cambio prácticamente de nada. Y bueno, finalmente el tema de la explotación sexual, que bueno, hay que, en los casos de las chicas que desaparecen, que se pierden, mucha gente todavía no puede entender por qué se van, y es que aparece simplemente como un ofrecimiento de trabajo que después finalmente termina siendo un círculo del que nuestras jóvenes no pueden salir. Estela, no sé si pudiste recibir el... Y ahora sí, me estaba costando poder bajarlo, no sé por qué. A ver, espérate que tengo que correr esto. A ver. No. ¿Esto, verdad? Sí, ese es.
Sí, correrlo hasta las últimas hojas, porque ahí es donde puse Eso es lo que les contaba. Lo que les quería mostrar es que al final del documento, primero tiene toda una parte de conceptos y todo eso, porque más que nada lo que a mí en lo personal me interesaba es que se conozca de qué se trata, pero además para hacer cada una de esas cosas a dónde se puede recurrir. Sigo entonces. Ahí déjale un poquito. Esto es lo que les decía recién, de cuáles son las características de la explotación y qué se puede hacer en estos casos. Bueno, y ahí tenemos los recursos que hoy por hoy, la explotación. Esto todo está en la ley, por eso, y los recursos es lo que me interesa. Le dejé acá en esta filmina porque está hecha en PDF, así que se puede compartir para los que les interese por ahí. Están todos los números de teléfono y las direcciones a donde se puede recurrir. La línea 145, que depende del Ministerio de Justicia de la Nación, que es una línea que funciona las 24 horas del día, y un WhatsApp que también funciona para asesoramiento, consultas, las 24 horas del día. La otra, la que sigue, bueno, esta hoja, que es la que es de Formosa, esta hoja tiene todas las direcciones de las oficinas del Poder Judicial que tienen que ver con la cuestión de la violencia. Si bien es cierto, la violencia intrafamiliar por ahí no tiene una relación tan estrecha con la trata y todo eso, pero en estas oficinas hay muchos profesionales que tienen vinculación y que por ahí nos pueden acercar a soluciones, por lo menos en el más corto plazo. Bueno, y así hasta el final se van a encontrar con todas las oficinas. Esta es la de la Secretaría de la Mujer, donde están todos los correos electrónicos, los números de teléfono de la Secretaría de la Mujer del Gobierno de la provincia de Formosa, que en realidad es el organismo encargado de la difusión y de la puesta en práctica de los distintos programas que está implementando el Ministerio de las Mujeres. Y bueno, en definitiva eso, hacerles llegar el recursero de lo que tenemos en este momento. Ese es el número de teléfono, la línea gratuita de la policía de la provincia, que en buena hora también abrió su servicio de cuestiones de género. Aquí en Clorinda está funcionando en la unidad regional 3, que es un lugar donde se toman denuncias, y bueno, están apabulladas de trabajo, pero bueno. Sí, me avisó. Perdón, Vivi, si podés cerrar el micrófono. Sí, bueno, en definitiva eso, mi aporte como promotora de género es decirles que bueno, todo este recursero es lo que disponemos en este momento, pero específicamente para la cuestión de trata recién estamos empezando a conversar. La verdad que no me queda otra que felicitarle a la Sole, que tuvo la valentía de asumir esta responsabilidad. Y bueno, los que estamos acá somos poquitos pero valientes, dijo Luis recién, así que agradecerles mucho la invitación y a disposición siempre para lo que dentro de mis posibilidades se pueda hacer. Gracias. Gracias, Fátima, por el recursero. Vamos a tratar de darle un formato por ahí un poco más chiquito, de bolsillo, digo yo, también para repartirlo, para que esté a mano, por ley, y es algo que estamos haciendo. Durante toda esta semana, muchas compañeras en diferentes puntos del país y compañeros también se dedicaron a pegar los carteles de la línea 145, una línea que recepciona las 24 horas del día, de manera gratuita y anónima las denuncias, o si necesitan alguna información para formular la denuncia, justamente alguna orientación, y también es a lo que le estamos dando mayor difusión, digamos. Queremos que nuestro pueblo se apropie de esa línea ante cualquier duda, porque no necesitan esperar 12 horas, ni 24 horas, ni que el juez dictamine para empezar a buscar.
pero bueno, todas las oficinas públicas tienen que tener la línea 145 impresa, junto a los otros números útiles, digamos, a disposición en cada oficina. Así que estamos también, yo estuve recorriendo toda la semana, y la semana anterior también, a ver si efectivamente estaban los carteles, donde no había los puse algo de folletería, de panfletería. Y efectivamente, estamos también transitando un momento que valoramos, que creemos que es interesante, que nos animamos a soñar, por lo menos a ser optimistas en el sentido de que estamos instalando un nuevo paradigma, que la trata va a dejar de ser un secreto, algo a ocultar, que necesitamos no solo, como se hizo hoy, blanquear numéricamente y tener unas estadísticas, sino que necesitamos que se sepa de qué se trata, sin tanto mito alrededor, y que nosotros tengamos, bueno, colectivos, organizaciones e instituciones que podamos trabajar coordinadamente con estos temas. Yo no sé si hay preguntas. A mí me quedó muy presente también lo que dijo, aparte que me pareció muy bueno lo de Emilia, ¿no? De este decálogo, yo sabía que estaba, me parece que justo que venimos de firmar un convenio con el Sindicato de Prensa de Formosa, tranquilamente podríamos pensar en una capacitación donde se tendría que estar sumando Emilia, ¿no es cierto?, con esta información. También el comité tiene capacitadores, INACON también, pero me encantaría que podamos ir empezando con estas articulaciones, donde se puedan sumar a lo institucional también compañeras que trabajen en los territorios, en las organizaciones, ¿no? Por lo menos es la idea que tengo a la hora de pensar estrategias. No me imagino algo meramente institucional, porque si no tiene un sostén que en realidad es el que le da a las organizaciones, no nos sirve mucho, no va a ser muy eficaz, y a la vez, si solamente están las organizaciones sin que se pueda coordinar con lo institucional, también va a tener, no va a poder prosperar, digamos, no va a tener la efectividad que debería tener un tema como este. Me preocupa que no estén los comunicadores sociales locales, 1, 2, 3. En ese sentido tenemos que pensar a una estrategia. Yo sé que, Sí. que cuesta muchísimo, ¿no?, convocarlos, que por ahí están en otro planeta, Pero sabían. pero ¿cómo hacemos para...? Sí, pero más allá de pasarle el flyer, se buscar Sí, a una estrategia de cómo sí, llegarles, ¿no? De cómo invitarlos, cómo seducirlos, cómo invitarlos, darle protagonismo. Entonces, buscar sí, alguna manera, porque así digamos, hay que pensar, para cada grupo hay que pensar en la estrategia para incidir, llegar, convencer, traer, sensibilizar. Tenemos que también pensar en eso. Y nos guste o no nos guste, es un sector clave. Nosotros hemos sido testigos de cómo tratan la información a nivel local, a nivel provincial, y es espantosa. Entonces, sí. bueno, y tiene una implicancia tremenda sobre la opinión pública, sobre la sociedad. Entonces, ¿cómo hacemos para atraerlos, no? ¿Cómo le llegamos? No tiene Sí, que ser imposible. No. sí. Hay un medio virtual de noticias del NEA, que yo después le voy a pasar el link, porque la verdad que cuando tomó el tema de trata lo tomó muy bien, así que le podemos enviar también algo de información y que difunda, y nosotros difundir desde esa página. Pero en esto de pensar estrategias, se podría pensar en alguna capacitación donde se puedan expedir certificados, por ejemplo, digo, algo que más o menos los llame. Y después también este decálogo, que es para periodistas, ver cómo nosotros desde los movimientos y desde las organizaciones también nos apropiamos de mucho del lenguaje. Para que se diga trabajo sexual, es porque hegemónicamente en esa disputa cultural han ganado, ha prevalecido eso. Entonces me parece que quienes militamos por lo menos feminismo o derechos humanos, no nos puede ser menor eso. Nosotros no podemos dejar de hablar de prostitución, porque nosotros sabemos que cuando hablamos de prostitución estamos hablando de violencia. Entonces me parece que también en el lugar que nos toca tendremos que dar batallas, que seguramente incomodaremos a algunas compañeras, pero me parece que es importante que demos esa batalla, que nosotros tenemos que referirnos a lo que es.
y sobre todo porque tenemos conocidas, amigas, sobrevivientes, y sabemos lo que les duele y les molesta que se hable de trabajo sexual, ellas que han transitado y han sobrevivido a la prostitución. Así que eso me parece también como parte de ir unificando un criterio colectivo y de coordinación por parte de las organizaciones. Para un ejemplo, acá en Paraguay, ya hace más de 10 años, todos los años se le da un premio simbólico, pero muy importante, al periodista más destacado que tiene un buen tratamiento en cuanto a la cuestión de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes y trata de personas. Se le da un premio. Sí. Y eso sale en los medios. Bueno, y los más periodistas van mirando, se los invita a hacer cursos todos los años, y se va cambiando, transformando gradualmente. ¿Pero por qué? Porque hay algunas cuestiones así específicas que son como un gancho y un clic, les hace un clic a los comunicadores, previa capacitación también, ¿no? A veces no lo hacen de maldad, sino por ignorancia, no conocen el tema, y bueno, por eso ahí es importante hacerles una invitación. Pero también hay esa cultura que contaba Fátima del Poder Judicial, también la tienen algunos comunicadores, ¿no? Que parece que están un poquito por arriba, entonces les cuesta a veces poder, qué sé yo, sentarse a una mesa a discutir con nosotros, a dialogar. Entonces, si viene a una institución más externa a brindar la capacitación, como vos decís, en el caso de Paraguay era la UNICEF. La UNICEF un poco era el sello que se les daba, y bueno, entonces como era UNICEF, tomaban el curso. Claro. Bueno, entonces hay que buscar alguna actividad, alguna estrategia así. Sí, sí, yo creo que si se lo propone ENACON o alguno de estos espacios, posiblemente Sí. se sumen, digamos, más masivamente. Igualmente, estas son noticias que se presentan siempre de manera folclórica, siempre con todo un montaje de show alrededor, súper amarillista, y por más que hagan capacitaciones, y bueno, ellos quieren vender, quieren estar ahí, ser los sitios más buscados, así que de alguna manera también van directo al morbo. Hay muchas comunicadoras, mujeres, ¿no? Que tendrían que ser nuestras aliadas, por También, ejemplo, ¿no? también, pero bueno, me parece que forma parte de los desafíos que se vienen, de las estrategias que tenemos que ir pensando, que en esas estrategias a pensar tenemos que ir priorizando de acá a un año qué cosas son fundamentales, elementales. Me parece que los que estamos acá reunidos tenemos por lo menos una información básica sobre esto, sabemos lo que la trata, qué sé yo, pero bueno, tenemos que ver cómo sumamos a más voluntades, cómo seducimos más conciencias, cómo logramos que más personas también sepan esto, socialicemos esta información. Me parece que para eso también tenemos que darnos una estrategia. No sé si están ahí los dos compañeros de Misiones, pero por ejemplo me encantaría que nos comenten su experiencia, cómo están trabajando, creo que son de organizaciones sociales, creo que trabajan con infancias también, creo que está Cordy ahí, así que si puede habilitar su micrófono, todavía estamos con tiempo, Cordy, para escucharte. Por lo visto está sin micrófono, Jorge, por lo que estoy viendo. Puede ser, había dos ahí, estaban dos organizaciones, Emilio, ¿no? Pensé que estaba Cordy ahí, que por ahí cuenta, ellos habían hecho una campaña muy interesante con el tema del trabajo infantil, con la yerba mate, una serie de spots que lograron sensibilizar. Sí, la verdad que ellos trabajan muy bien, visibilizaron de manera no solamente acá, sino internacionalmente la cuestión del Sí. trabajo infantil en la yerba mate. Puntualmente, bueno, impulsaron una ley donde sean los consumidores los protagonistas, es decir, que puedan optar en consumir yerba, en este caso, con trabajo infantil o sin trabajo infantil, ¿no? Es decir, que los paquetes tengan una estampilla, ¿no? Avalado por la universidad pública,
que diga que, que están libres de trabajo infantil. Y un monto de del porcentaje de esa venta vaya destinado a los cosecheros, ¿no? Los tareferos, se llaman los cosechadores de yerba mate. Para que, bueno, de esa forma puedan salir de ese círculo vicioso de pobreza en que se vive en muchísimos casos en la yerba mate. Esto también se replicó en la Cámara de Diputados para otras, ¿no? Porque no solamente es en la yerba mate, sino en las distintas regiones, en la uva en Mendoza y demás. Bueno, cada región tiene su particularidad y su producto, y se replica lamentablemente la misma situación. Así que no solamente habla de la yerba mate o se puede aplicar en la yerba mate, sino en las distintas producciones regionales. Y bueno, la verdad que trabaja muy bien en visibilizar la cuestión. Son impactantes los videos, claros, concisos, cortos. Bueno, tiene de todo, no solamente los cortos, tiene documentales, la verdad un trabajo arduo de mucho tiempo y que se visibilizó de manera local, nacional e internacionalmente la cuestión aquí en la yerba mate. Sí, tal cual. Gracias, Emilio. ¿Algún compañero más o compañera que quiera reflexionar en este día? Qué silencio. Los voy a empezar a nombrar, ¿eh? Ana, te escuchamos a vos. Sí, Sole, agrego una frasecita nomás que escuché que dijo hoy uno de los ministros. Mostraron un video institucional por el día de hoy que estuvo muy lindo, cortito, breve, y que mostraba primero el título así medio borroso y que decía, ¿te cuesta ver bien? Decía, y dice, bueno, la trata y la explotación de personas tampoco se ven a simple vista. Y es tal cual lo que nos está pasando. Por acá pasan, llevan, traen chicos, jóvenes, chicos, chicas, adolescentes, juventudes, van, vienen, y todos, y no nos damos cuenta, pero quizás no digo que sea porque nos desentendemos o porque no hay compromiso de nuestra parte, sino porque no sabemos, porque no sabemos que esto puede terminar en un delito o que estos chicos a lo mejor jamás van a volver, o a qué situación se están exponiendo cuando van con esas promesas de trabajo que terminan siendo esclavitud o sometimiento sexual. Así que por ahí, inclusive desde las conversaciones en la sobremesa hasta las conversaciones con las vecinas, con los amigos, con los compañeros de trabajo, compañeros, compañeras, se puede empezar desde chiquito porque la verdad, honestamente, no está instalado el tema y cuesta un montón. Es muy difícil conversar sobre estas cosas con personas que no están militando. Así que, bueno, me pareció interesante esto de decir que no se ve a simple vista, así que esto nos genera esa obligación de visibilizar, como decía recién Emilio, visibilizar, encontrar la forma de visibilizar y a partir de ahí entonces que despierte curiosidad y nuevas formas de comunicación. Sí, así es. Gracias, Fátima. Anita, te escuchamos, que nos estamos despidiendo. Algo muy breve y que creo que es importantísimo, fortalecer el pensamiento feminista, fortalecer esto de nuestro cuerpo y nuestro territorio como mujeres. Me parece que es importante, para eso la ESI, la ley Micaela, como decía Emilia, la formación y las capacitaciones importantísimas siempre. Tenemos que saber que nuestros cuerpos son nuestros territorios y no se pueden usar, no se pueden comercializar, no se pueden tocar.
Así que muchas gracias, un día de muchas expectativas y de mucha lucha, y que esta continúe. Gracias a todas, todos, todes. Abrazos. Abrazos, gracias. Abrazos. Bueno, hasta la próxima entonces, compañeros. Adiós, Hasta la hasta la próxima. Chao. Fuerza. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo.